¿Cómo estás, Germán? Yo estoy muy bien. Excelente. Estamos hoy conversando con Germán Baumgratz. Él es sacerdote católico y me parece un desafío interesante conversar con él en este espacio donde buscamos hablar de caminos interiores, ¿no? De búsquedas y opciones que toma la gente para crecer. Y me parece interesante porque para mí es un desafío muy grande hablar de la religión y más de la religión católica, que también fue la mía siempre. Así que me parece que vamos a tener un excelente rato. ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bueno. Contanos un poquito, Germán, cuántos años tenés, de dónde venís y dónde vivís, así te van conociendo. Pues yo nací en Misiones, Argentina, en el 1946. Ujú. Me crié en una familia grande, somos 16 hermanos, y desde muy pequeño, muy niño, yo sentía que donde yo estaba no era lo mío. Mira, Muy pequeño, yo agradezco mucho a la vida y a Dios lo que he aprendido en mi casa, porque eso ha sido definitivo para mi camino, para mi existencia, porque en la realidad campesina uno aprende muchísimo. claro. Bueno, terminé la primaria en la escuela del Puerto Rico, Ujú. Puerto que Rico Misiones, no es Misiones, Puerto sí, Rico de Centroamérica, siempre tenemos que aclarar, porque claro, la gente cree sí. que... Sí, Terminé la primaria y siempre había la inquietud de irme mira. lejos. Quería ir al África como misionero. Entré al seminario en la ciudad de Pilar, Buenos Aires, hice el bachillerato. Luego pasé 2 años a Córdoba para hacer el noviciado en la congregación de los misioneros del Verbo Divino. Ujú. Y de ahí me pasé a Buenos Aires a hacer 3 años de filosofía. Ujú. Bueno, pero dentro de Germán estaba ese gusanito que no quedaba quieto. Claro. Irme. Pero descubrí que por misioneros que llegaban del África, que contaban que allá había que aprender lenguas nativas, varias, para trabajar en un solo espacio, una parroquia. Entonces eso me frustró porque yo para los idiomas soy malito. Bueno, conocí unos compañeros de la comunidad de Medellín, Colombia, que vinieron Ujú. a ese mismo seminario de Rafael Calzada por 2 años. Y nos hicimos muy amigos. Teníamos como química, me llamaba la atención Qué las raro. ideas, la forma de ser Claro. de ellos. Y Ajá. bueno, entonces solicité ir, además de que ellos me invitaron, a Medellín, Ajá. a hacer una nueva experiencia de lo que era en aquel tiempo, después del Concilio Vaticano, una experiencia de seminario familiar, en una casa, no en un seminario. Claro. Qué bueno. Entonces Claro. eso era una novedad. Me apunté y me fui. Qué bueno, sí. El día que llegué a Medellín, aterricé en la ciudad de Medellín, salí del avión y miré y no había una nube en el firmamento. Total y absoluta claridad. Y a mí me entró una inspiración. Ujú. Aquí me quedo. Qué bueno. Y hoy estoy ahí. Porque yo te iba a preguntar, o sea, después de esa búsqueda tan intensa, porque estás en Medellín hace un montonazo de años y ese fue tu lugar desde el primer día que llegaste entonces, ¿no? Sí, ahí estoy. Qué bárbaro. Transcurrieron muchas cosas, Mm, pero tú me dices, Mónica, que esa búsqueda intensa, esa búsqueda sigue. Y para mí es algo natural. Todos los seres humanos tenemos una búsqueda. Todos. Y fuerte. Porque esa es una cuestión que la naturaleza le imprimió al ser humano. claro.
que si los árboles tienen una energía y una fuerza de crecer y extenderse y expandirse, los seres humanos muchísimo más. Claro, y Germán, pero ¿por qué hacerte cura? Digo, porque más allá de que era una época probablemente donde no había tantas opciones, pero hacerse sacerdote implicaba no solamente la posibilidad de viajar, implicaba otros renunciamientos o digamos, un trabajo que era un desafío. ¿Qué te hizo hacerte cura? A ver, si yo te doy una respuesta, lo más probable es que me equivoco. Claro. Mm. Porque yo siempre descubro más el misterio que somos los seres humanos. Y eso es maravilloso. Y uno ponerse a definir como que se cierra. Claro. Se cierra y no queda abierto a lo que la vida, la naturaleza, Dios le está dando. Yo podía darte muchas respuestas. ¿Quién dice que cuál es la adecuada? Claro, Un porque, ejemplo, sí, cuando estaba en el seminario menor, yo tenía la inquietud de si soy para cura o no. claro. Y el director espiritual me dijo, vea, mientras no te aparezca un ángel y te diga que tú no eres para eso, sigue. Ese ángel hasta hoy no No llegó. apareció. Y si llega, le voy a hacer serios reclamos. ¿Por qué recién ahora? Claro. A ver, ven y sentate un ratito. Tenemos que hablar, mira. Claro, claro. Yo creo que las definiciones nos conflictúan. Sí, Germán, pero renunciaste a, por ejemplo, formar una familia. Es lo primero que se cuestiona, por ejemplo, a un sacerdote. No cuestiona, digo, el gran renunciamiento no es solo a lo material, porque vos desarrollaste hasta una profesión, un desarrollo económico, si se quiere, pero el gran desafío a los ojos de afuera es, ¿por qué no te podés casar? Digo, ¿por qué hacerse sacerdote? Porque ahí está mi pregunta relacionada. ¿Qué hace un sacerdote? Según tus definiciones. Según mis definiciones. Claro. Oiga, de pronto no son definiciones. Yo trabajé muchos años en la pastoral vocacional. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que la gente descubra si tiene vocación o no. Para ser médico, para ser sacerdote, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un discurso al cual debe anteceder otro discurso para los seres humanos. Porque hoy se confunde, tradicionalmente más, se confunde entre profesión y vocación. Y ese es un problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vocación es una sola para todos los seres humanos. Una. Solo una. No hay dos, ni siquiera dos. Hay solo una vocación, que es la vocación del amor. Porque esa es la razón de existir nosotros. Explícame eso, porque yo lo escucho mucho, Germán. Sí, pero antes te voy a decir, Mónica, que la profesión es distinta. La vocación es como decir la caja de herramientas para vivir la vocación. Claro. La profesión, repito, es una caja de herramientas para vivir la vocación. Y la vocación es la vocación del amor. ¿Está? Ahora. Entonces yo tengo hoy conciencia de que a mí me dicen, oiga, es que tengo vocación. Claro que sí. Por suerte Claro tenemos que todos, sí, entonces. todos, Claro. absolutamente todos tenemos vocación de amor. Y mientras amamos, ay, ¿qué es eso? A tener un hijo. Uf, Dios mío, no. Casarse, no. Ser médico, no. Son otras herramientas más todo eso. La vocación del amor es la experiencia que el ser humano debe de buscar para realizarse como persona y colaborar o compartir, mejor dicho, con los demás el amor.
¿Y qué es eso? Decir buenos días. ¿Qué es eso? Hombre, hacer bien mi trabajo. ¿Qué es eso? Hombre, respetar a la Claro. gente. Entonces ahí vamos a descubrir que hay una vocación humana primeramente, que es una respuesta a estas necesidades básicas humanas que tengo yo como ser humano. Y cuando no satisfago eso, entonces voy a ser muy mal cura. Y voy a ser muy mal esposo, o voy a ser Claro. muy mal profesor o político, Lo que lo fuera. que quiera. Entonces, yo creo que eso es lo humano primeramente. Porque cuando yo tuve la oportunidad, después de 7 años de ser ordenado, estudiar valores humanos y teología espiritual, mi vida tomó otras dimensiones, otras perspectivas, porque yo entendí que lo humano es lo primero y lo básico. Y yo me acuerdo muy bien, cuando tenía mis 17 años más o menos, yo leí unos 2 libros de un arzobispo de Estados Unidos que se llama Fulton Sheen. Fulton Sheen es un Sí. genio, sí, sí. Leí 2 libritos, lo oí como 5 o 6 veces. Ujú. Uno era lo humano de lo divino y el otro lo divino de lo humano. Bueno, finalmente apareció Dios acá, porque yo lo que te estoy preguntando, digo, lo que estoy viendo es, se supone que el sacerdote tiene algo que ver con la administración de lo divino, con la administración de Dios, es el representante de Dios en la tierra, del Papa para abajo, y todo este discurso que venimos recibiendo, sobre todo los cristianos, digo porque yo no conozco tanto otras religiones, sobre todo. Sé que muchas religiones tienen esta cosa de administrar el poder de Dios sobre, y lo recalco, las personas, ¿no? Y eso es lo que para mí entra en crisis, en lo personal y en la sociedad también. ¿Cómo encaja en todo este cuadro que vos acabas de plantearnos un Dios todopoderoso? A ver, primeramente, Dios no se aparece. ¡Wow! ¡Qué decepción para muchos! Es que no se aparece. Claro. Él está presente. Uh-huh. ¿Está presente? Porque si yo digo se aparece, voy a estar pendiente. ¿Dónde se aparece? ¿Alguna aparición? ¿Dónde se aparece? Es que no se aparece. Él está presente permanentemente. Y es fiel. Por ejemplo, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, Él estuvo ahí, fabricándome, creándome, cédula por cédula. Y eso lo encontramos en el Salmo 139. Dios me pensó antes de la creación del mundo. En el seno materno me formó. Y en el seno materno me consagró Él personalmente. Claro. Él no mandó a un ángel que aquí voy a hacer a Germán, él para mí va a ser cura, y entonces eso va a ser una gente, va a ser esto y el otro. Él personalmente allá estuvo, porque mi mamá es templo del Espíritu Santo, como tú y yo y cualquier ser humano. Como la señora que encontramos ayer que me regaló 2 gorras. ¿Viste? Qué locura. Dios está Qué presente. maravilloso. Ahora, Germán, Sí. esto de personalizar al Dios también nos pone en ese lugar que es muy de la religión católica, al menos insisto que es la que yo conozco, de poner a un Dios que tan personalizado, que da y que quita, y ahí nos pone en un lugar culposo de estar todo el tiempo pidiéndole, y cuanto más rosarios acumulados tengo, entiendo que tengo más crédito con Dios, y se arma un círculo vicioso que es muy perverso. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que Dios a nosotros nos creó libres. Y esa es para mí la frase de mis tarjetas de presentación personal. Somos libres por naturaleza. Eres libre por naturaleza. Conquista la libertad. Si somos imágenes y semejanza de Dios y somos libres, dedujo que Dios es libre.
Claro. Y si Él es libre y me creó libre, no se va a entrometer en mi vida porque es que pequé o porque es que comulgué o porque es que... Ni le importa. Sí, no, Él se mantiene. Él Sí, le sí, sí. importa, pero con presencia, que es una cosa muy distinta que intervenir en la vida de la gente. ¿Y qué es el pecado entonces? Porque ahí es un lugar primordial en ese Bueno, Dios que yo da no y que tengo quita. todo resuelto, pero tengo Qué grandes bueno. preguntas. Sí. ¿Quién se inventó el pecado? ¿Quién se inventó la condenación? Ay, qué horror, sí. ¿Quién se inventó el infierno? Pero tengo una convicción muy profunda dentro de mí que esas tres cosas no las inventó Dios. Yo creo que necesitamos estar abiertos a que nosotros, descubramos esa presencia divina en lo humano. Pero hay una bronca. ¿Cuál es la bronca? Las raíces de un árbol sostienen el árbol. ¿Estamos? Y la fundamentación de un edificio sostiene el edificio. Y cuanto más alto es, más profundo tiene que ser. A nadie se le ocurre poner el fundamento sobre la azotea. Claro, sí, sí. Y en la religión hacemos al revés. Claro, te iba a pedir que me Buscamos la expliques gente eso. que sean santos y vocación de Claro. santos y santos. No, seamos humanos, porque eso es la base. Porque cuando yo soy humano, ahí tarde o temprano se va a dar la espiritualidad. Y pongo un ejemplo muy claro, muy concreto. Las raíces del árbol sostienen el árbol. Con la persona de Jesús pasa eso. Jesús vivía la vida de la gente, Claro. no raramente, sino naturalmente. Nosotros hemos aprendido que es un ser raro, como podríamos decir en términos hoy extraterrestres. Sí, porque aparte lo hacen re buen mozo, Sí, sí. más alto que todo, siempre bien peinado. Y no hay ninguna imagen, todas esas son imaginaciones piadosas o, diciéndolo más duramente, beatas. Ujú. Pero ese Jesús humano hacía cosas humanas. Usted lee las parábolas, cosas humanas. La parábola del buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, humano. No le interesa sino lo humano. La enseñanza es humana. Tan humano, que en la parábola del centurión, el capitán romano, le dijo a Jesús cuando su criado estaba enfermo, con una palabra que diga se sana. Y esa oración pagana, Mónica, la oramos o rezamos Claro. todas las veces que celebramos la Eucaristía. Se introdujo, para decirlo de otra manera, una oración pagana en lo más grande que decimos nosotros los católicos en la Eucaristía, que es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hay una oración pagana que repite todo el mundo sin darse cuenta que es una oración de origen 100% pagano, porque el centurión, capitán del ejército romano, era pagano. ¿Y qué implica que sea pagano? No me queda claro eso, No, en ese absoluto, concepto. a mí no me afecta, me parece maravilloso, porque es que eso es la universalidad del amor como Claro. vocación humana para todos los seres humanos, y de fe y de fraternidad, lo que nosotros queramos. Más allá de las religiones. Ahora, hay una gran crítica hacia las religiones también. Digo, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Que está como, yo creo que no está pudiendo responder. A ver, la gente sigue depositando afuera, incluso en los ejercicios piadosos del servicio al otro, una huida de sí mismo, de adentro suyo. O sea, deposita en ritos, en estructuras, en dogmas, en lugares cómodos, para no decir lugares comunes, un desafío que no resuelve adentro suyo. ¿Qué hacemos ahí?
¿Qué hacemos? Pues es una interesante pregunta. Yo pienso que las religiones tendrían que volverse humanas. Pero lo que pasa es que las religiones están queriendo responder a esa búsqueda tan intensa que expliqué ahora sobre lo que es la vocación. Todos los seres humanos tienen una búsqueda Sí, perdón, sí, igual estamos, para comer. claro. ¿Quién no sale a buscar la comida? Ujú. Porque del cielo no le cae. No, eso está claro. ¿Sí? Sí, 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 ¿Quién sí. no busca agua? Continuamente estamos en esa necesidad natural de búsqueda. ¿Quién no busca afecto y cariño? Todos, absolutamente todos. Entonces yo creo que hay unos denominadores comunes, si me permite. Por Sí, ejemplo, la alegría. La alegría no está en los libros, ni está en las caras de la gente, ni en lo que uno tiene. Para mí la alegría es un patrimonio universal de la humanidad, sí, no claro. del planeta Tierra. Nosotros estamos acostumbrados que patrimonios de la humanidad son unas piedras de, Las cataratas del Iguazú. por ejemplo, o Claro. las piedras de las torres Sí, indígenas de México, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Eso está bien, eso se valora y tiene su importancia, pero el patrimonio de la humanidad son los valores humanos. Claro. Entonces, el de la alegría es una sola alegría. No hay alegría como de Dios, otra alegría de los ángeles, otra alegría de la Virgen María, no hay otra alegría de mi abuelita, no hay otra alegría de un niño que me sonríe. Toda es la misma alegría. Hay una sola alegría, como hay un solo Dios. Y hay una sola búsqueda. Pero como somos tan diferentes, gracias a Dios que nos da una riqueza enorme, la alegría se expresa esa una sola en billones y trillones y todo lo que usted quiera de números en formas diferentes. Ese es Sí, un patrimonio universal. Entonces la gente, hombre, la religión es como dar una respuesta de alguna manera. Pero, y eso se hace un negocio. ujú, Y eso es la inconsciencia, no tanto de la religión, sino de lo que estoy explicando de lo natural que necesitan los seres humanos. sí, pero son Porque no estructuras solamente la que... religión explota, toda la corrupción hace lo mismo en el Sí, mundo. La estamos totalmente de política hace lo acuerdo. mismo. Las Eh, dependencias, las drogas, digo, sí, Sí. obvio, claro. La Lo que pasa es que, guerrilla en el mundo hace lo de mismo. todas formas, Germán, la Mm, iglesia se arroga una representación que no se arrogan otros poderes. Vamos a decir también eso. A ver, ujú, un político puede arrogarse la capacidad de armar y desarmar una estructura social, pero lo hace en nombre de sus ambiciones. mm, Cuando estás hablando en nombre de Dios y te arrogás su representación, estamos complicados y la mm. gente busca por otro lado, digo. Digo, yo lo que siento es que está tan separado de las búsquedas internas, justamente, la respuesta que está dando la religión, sea cual sea. Yo creo que la mayoría de las religiones hacen esto: cooptar una búsqueda interna y sacarla, ponerla Ujú. en el afuera. Entonces vos tenés que ir a misa o tenés que ir a tu rito, porque pasa en la mayoría de las religiones que tenés una culpa y una dependencia de unos dogmas que finalmente te esclavizan. Y Mira, salirse de ahí es muy complicado. muy bien. Mantener esa libertad de la que hablabas hoy. A ver, cuando uno es complicado, hace cosas complicadas. Mm. Y cuando las personas son sencillas, hacen cosas sencillas. Es como cuando un negro es negro, él va a actuar como negro. Digamos un rubio también, un blanco, Sí, digo, por las dudas, porque... una vaca va a actuar como vaca, no como perro. Sí. Es que yo creo que esas son las cosas más esenciales, más esenciales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no captamos lo humano, estamos perdidos.
es mi concepto muy personal, porque es que yo no me complico la vida con la religión. Tengo muchos cuestionamientos, pero también tengo aportes Sí, seguro. de mi crecimiento, de Sí. mi vida, de mi búsqueda, porque yo he buscado toda la vida y me he dado cuenta de niño, como dije, y sigo abierto a buscar y buscar. Y creo que la búsqueda tuya, mía y de todos los seres humanos es un valor o una característica eterna. La religión. Yo creo que las religiones, oigan, sirven para ayudar a la gente. Sí, hay mucha gente que se siente ayudada y yo no soy nadie para negarlo. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, el síndrome del Salvador, que hay, viste, que yo, en lugar de resolver mis propias cuites, Sí. salgo y resuelvo la pobreza que veo en el otro. Y Yo entonces, te quiero decir que hace muchos años yo no sé si tuve el síndrome, me queda difícil decirlo, de Salvador, pero he entendido que yo no salvo a nadie. Absolutamente a nadie. Cristo es el único Salvador. Y eso es difícil de entender para mucha gente. para el ego de un cura, sobre todo. Para el ego de un cura, para el ego de una mamá, Sí, ¿sí? exacto. Para el ego, hombre, de un empresario, para el ego de un político, De un psicólogo. Ujú. psicólogo, etcétera, etcétera. Sí. Por eso yo entendí que dar consejos no es el camino. No es el camino. Otra cosa distinta es conversar con las personas y buscar juntos alternativas para que la persona decida y logre lo que ella busca, lo que ella necesita. Claro, claro. Entonces, como la iglesia, a ver, primeramente quiero decir algo al nivel personal de la gente. A mí me dijo un sacerdote que ya falleció de Brasil, Octavio Ritter. Me dijo una vez, yo conversaba mucho con él, estuve en los cursos de él de pascualización, y me decía, Germán, el día que tú te sientas libre, no se lo digas a nadie. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Sí. Oiga, porque te matan. ¿Y por qué te matarían? Porque tú sabes que en la política, como en la religión, las personas que piensan rápidamente tienen problemas. Porque Claro. piensan distinto, porque encuentran, porque abren perspectivas dentro de lo Sí. humano, dentro de lo espiritual. Porque hay que tener en cuenta lo que recuerdo, hablamos esta mañana, Sí. todos estamos formados como que en un esquema, el Papa Francisco, yo, tú, cualquier personaje que anda por la calle, en una esquemática que yo le digo es europea porque de allá viene Sí, y sí, según sí. ahí tenemos que manejarnos como en la religión. Occidental Quiero agregar cristiana. otra idea. Yo conocí un sacerdote joven, Carlos Alberto Calderón, de Medellín, que ha sido antropólogo, sociólogo, un hombre simple, oiga, y sencillo, inteligente, humano, supremamente humano. Y Carlos Alberto dijo, hay que ser sacerdote si quieres ser sacerdote en la iglesia, pero sin la iglesia. Wow. Entonces, nosotros tenemos una realidad y la tienen todas las religiones. Y yo me pregunto y digo, esa realidad religiosa creo que puede ser una excelente herramienta para vivir la vocación del amor y compartir a ese Jesús que es amor, que es vida, que es puerta, que es descanso. Porque ahí está la simplicidad. ¿Cómo es que Jesús se identifica con una puerta?
Es que soy una puerta. Siendo Dios, no es que yo soy una puerta. Claro. Ah, es que yo soy una puerta. Que, oiga. ¿Qué hacemos con eso? Ah. Germán, y otro tema que es que no puedo evitar llevarte ahí para conocer tu opinión, tu abordaje. ¿Por qué la sexualidad es un problema tan gigante para las iglesias y las religiones? ¿Qué las relaciones prematrimoniales? ¿Qué el control de natalidad? ¿Qué estas perversiones que surgen a raíz de la sexualidad, digamos, mal encausada? ¿Qué es un problema la sexualidad para las religiones? ¿Qué pasa? ¿Te puedo hacer claro? Por supuesto, es lo mínimo, mira, que te pido. Con las palabras entendibles. Sí. Mira, hay mucha gente que piensa que Dios, hombre, cuando creó las plantas, las vacas y todo lo demás, entonces dijo de palabra. Dijo y se hizo esto. Claro, es lo que Cuando dicen. fabricó al ser humano se puso a trabajar con las manos. Hizo un muñeco. ¡Ay! Le insufló un alma. Pero cuando estaba haciendo el muñeco, la gente piensa que cuando le hizo los genitales, entonces miró para otro lado para no tener malos pensamientos. Buenísimo. ¿Sí? Claro. Es la concepción que hay. Sí, 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 por eso Que te viene muy pregunto. antigua. Ujú. Pero ¿sabes qué pienso yo? Sí. Que cuando Dios hizo los órganos genitales dijo, ¡ah! Esto lo voy a hacer con todas las ganas. Lo mejor, lo más bello, porque por aquí yo voy a transmitir la vida. Claro, sí, ¿Eh? ahí quedó Dios. Entonces, ¿qué es lo que Sí. pasa? Nosotros tenemos la concepción mental, creencias y un mundo de cosas que la gente ni sabe de dónde vienen. Exacto. Y funciona según esos esquemas, esas creencias. Entonces la cuestión no es de la humanidad, no es un problema de religión, no es un problema de política, ni es un problema de droga. No, el problema de la humanidad es un problema humano, porque todos somos humanos. Y tenemos una interconexión natural espectacular, por naturaleza, y no tenemos conciencia de esa realidad. Y cuando se tiene conciencia de la realidad, se tiene conciencia de la vida, de Dios, del amor, de la libertad, de la ternura, del afecto, del cariño, de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando somos humanos, oiga, ahí se da una chispa de lo divino, de lo espiritual. Porque cuando yo miro la vida de Jesús, era tan humano, pero tan humano, la gente decía, vea, es que eso no, es que Él es divino porque no puede ser. Claro. O sea que ahí saltaba la chispa, dar un paso hacia la realización, la plenitud de los seres humanos. Y el tema de la mujer, Germán, porque no te puedo evitar preguntar eso también, porque nuevamente aclaro que la religión que yo conozco más es la católica, pero entiendo que en muchas religiones el protagonismo de la mujer también está muy... Bajoñado. ¿Cómo? Bajoñado. Bajoneado, ninguneado. Y te digo que, siendo que en otros ámbitos de la sociedad, del desarrollo de las sociedades, las mujeres han podido crecer en un desarrollo como profesional, incluso en el respeto. En Argentina hay una movida, como le decimos nosotros, muy, muy fuerte por recuperar o conquistar un espacio de respeto hacia la mujer en el ámbito del trato, del respeto sexual y todo. Ahora, en las religiones hay una deuda muy fuerte, ¿no? Con un liderazgo que puede desarrollarlo la mujer y no se le es permitido. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos?
yo creo que hay que buscar con audacia muchas veces. Y yo creo que lo que le guía a la gente en distintas áreas de la vida humana, de la existencia de la humanidad, son las creencias, los paradigmas que nos vienen pues de mucho atrás. O sea que aquí hay una tarea muy grande de poder trabajar. Entonces, hombre, la mujer... es que por eso te digo, son esquemas, son concepciones. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En un mundo machista, la mujer no. Claro, no, hay un chiste igual, Germán. Entonces es eso. Pero cuando yo pongo, por ejemplo, en mi vida, la experiencia con mi mamá, ahí hay Claro. unas realidades y unas enseñanzas de lo humano, de la fe, de la dignidad, de lo que tú quieras. Pero esa es mi experiencia. Yo valoro a la Madre Teresa de Calcuta, pero ella no fue mi mamá. Claro. ¿Sí? Que me parece una persona excelente, aun con todas las críticas que se le hacen de distintas maneras, pero es mi experiencia maternal. Pero de ahí se va a lo que es Dios. Es que Dios es hombre, es varón, es papá, Sí. pero madre no. El Papa Juan Pablo I tuvo una expresión que yo creo que le dio mucho lío, mucho problema. Él dijo que Dios es más madre que padre. Es este papa que duró 33 días, Sí, ¿no? señor. Ajá. Wow. ¿Sí? Pero eso no es nuevo. Eso está en Sí, el sí. profeta Isaías, por allá, en el Antiguo Testamento. Pero lo taparon rápidamente, me imagino, porque es que era tan revolucionario que, ¿cómo va a aceptarse Va a haber esto? lugar ahí. Lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando dijo que el cielo y el infierno son estados de ánimo. Ah, Y qué los bueno. periodistas, Sí, los sí. periodistas salieron diciendo, el Papa negó el infierno, no existe el infierno. Eso es Claro. lo que no negó. Él Exacto. dijo que son estados de ánimo, quiere decir que yo decido mi infierno, yo decido mi cielo. Exacto. Entonces, mira, hay opciones, hay, ¿cómo se llama? Posibilidades para cambiar los paradigmas, las creencias en todas las realidades. ¿Hay opción todavía para un joven que quiera, una joven, no solamente un joven, lo digo en un sentido Sí. amplio, para encontrar en la iglesia un campo donde pueda realizarse? Y hago énfasis en las mujeres, porque yo también creo que un cura tiene más posibilidades de desarrollo que una monja. Hablando así muy con pinceladas, porque siempre sabemos que hay excepciones, que las generalidades son injustas, todo lo que vos quieras, pero ¿qué hace un joven? O sea, ¿hay lugar en una iglesia moderna para una persona joven, hombre o mujer, para desarrollarse hoy en día? ¿Es tentador? Pues de hecho sí, Claro, porque te hay hice una una pregunta. cantidad de comunidades Sí. religiosas nuevas y grupos, pero de corte tradicionalista. Se observa y vuelve y se observa que las comunidades que usan hábitos nuevas tienen vocaciones. Entonces, uno tiene que pensar y respetar el trasfondo de una historia religiosa, humana, que es lo que hay. Pero cuando nosotros miramos el mundo de la juventud, hay unas posibilidades y unas opciones. Sí, yo también creo. Soy súper positiva. Impresionante cómo los jóvenes tienen una habilidad para ¿cómo se llama? Emprendimiento con los medios modernos de la tecnología. Sí. Y hacen unas cosas que, wow, es un muchacho. Voy a poner un ejemplo. Yo entrevistaba a los muchachos del colegio
para prepararse a la confirmación. Me preparé una hoja guía de preguntas para la conversación porque todos pasaban por igual, porque eso no era como la religión, sino era Germán, que está en el colegio, y él está a nivel humano con todos. Los más pequeños, los más grandes, la rectora, etc. Ahí había una pregunta que decía, ¿quién es Dios para ti? Y sabes vos, Mónica, ¿qué me contestó un chico de 16 años? Dios es la vida que hay en nosotros. Wow. Y sí. ¿Ah? Es que sí, yo creo en eso. Vea, yo me quedé, vea, mudo. Me repuse al rato y le pregunté, ¿y vos por qué decís eso? Vea, dijo Germán, es que yo pienso mucho. Ya. Un chico de 16 años. Yo eso nunca lo he oído en todos mis estudios. Sí. Para mí es volver Entonces ahí. la juventud tiene, digamos, es un problema o una situación de testimonio, una situación de lenguaje, es una situación de los jóvenes, oiga, los niños hoy día viven con unas perspectivas y unas cosas. Fantástico. Otro ejemplito muy pequeño, pero hermoso, hermoso. Que a una niña de síndrome de Down que yo preparaba para la primera comunión, que hice todo un trabajo para niños especiales, cuando llegaba el momento de la comunión, lo que hacemos es hacer una reconciliación con los chicos. Bueno, eso es un punto fascinante. Es fascinante. Yo decía, los niños de síndrome de Down, ellos qué pecado van a tener. Entonces, toda la carpeta que habíamos trabajado la traía la niña y entonces íbamos hoja por hoja, yo señalaba eso es que. Y luego le pregunté, ¿dónde está Dios? Andrea. Y la niña puso la mano sobre el pecho fuerte. Aquí. Aquí. Claro. Me repitió 3 veces, aquí. No hace falta la carpeta. O sea, no está en la carpeta. No está, está en nosotros. Cuando los seres humanos logramos esa identidad con la vida, que yo llamo conciencia, podemos encontrar la identidad con lo humano. Qué lindo, Germán. La última pregunta. Bueno, las que quieras. Porque estamos, me encantaría, pero estamos hace como 40 minutos conversando, Dios. ¿podés creer? Germán, ¿qué sueño te queda por cumplir? Uy, por Dios. Mi sueño, y es algo que palpita, algo como que está ahí y me exige también, y que es que busco ser más humano. Salirte del personaje cura. Bueno, el personaje cura es una caja de herramientas. Exacto. Es una caja de herramientas. Sí. Y la vocación, yo siento que soy llamado a ser un ser humano. Por eso me autorizo a llorar, a reír, a disfrutar un vino, por ejemplo. ¿sí? Claro. A orar, de hacer terapia del perdón. Para mí, mi historia, mi ser, hombre, de experimentar cosas nuevas, estar abierto a la gente. Para mí lo humano es no censurar nunca a nadie, ni guiar la vida de nadie. Y lo que tú decías ahora, ese poder de poder sobre nadie. Y entendí que yo ahora trabajo con los soldados, entonces yo voy donde ellos a que ellos me compartan, no yo ir. Ellos me evangelizan con su sencillez, hasta con su vicio, Mónica. Claro. Porque me dicen, Germán, yo quiero dejar eso. Y yo no se lo dije.
Son chicos pobres, humildes, de los combos de violencia de las ciudades. Maravilloso. Germán, yo la verdad que cómo quisiera que tanto cura escuche esta entrevista. Mira, te juro, ese es mi sueño, ponele. Con esta entrevista yo estaría feliz que más de un cura y obispo, quien te dice, ¿no? O rectora de secundarios, o estas, ¿cómo se llaman? Las madres de las congregaciones escuchen esto, porque la verdad de la milanesa está acá. Germán, te agradezco Con de mucho corazón. gusto. La próxima vez que vengas a Argentina te invito de nuevo. Muchas gracias, sobrina. Gracias, tío. Gracias, padre. Como te digo siempre, vos me decís, gracias, hija. Me dice. Gracias de corazón. Con todo gusto. Te Muchas quiero gracias. mucho, sabes que yo te Gracias. adoro. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.